Muy buenas tardes. Estamos en la transmisión en vivo desde la Plaza Uruguaya. La manifestación, la segunda manifestación que se está llevando a cabo. Coangareicuata es en respuesta a lo que Marito dijo anteriormente a un ciudadano que le solicitó medicamentos. Le respondió, no, pues hay cuata, ¿verdad, Alfredo? Lo que está ahí presente. Se ganó el apodo, y bueno, ante esa, la respuesta ciudadana un poco le da Coangareicuata, ¿verdad? Porque como no sabía, entonces la manifestación lleva por nombre Coangareicuata. Para la gente que nos sigue y no entiende un poco guaraní, Marito respondió a una persona, ¿cómo yo voy a saber? A una persona que reclamaba un medicamento a su hermano que estaba en terapia por COVID. Entonces la manifestación llevó un poco ese espíritu de reclamo de este señor. Entonces la gente le pusieron Coangareicuata, ahora vas a saber, Marito, ¿verdad? Entonces, porque la gente se moviliza, se hace presente. Entonces, Coangareicuata, y es la segunda edición, y su eje principal de reclamo es el reclama un mejor sistema de salud. Y sí, obviamente reclama qué pasó del presupuesto de salud, de la plata que se le dio para la emergencia sanitaria. Y bien, no tenemos la misma cantidad de gente de la vez pasada, pero hay aproximadamente 600, 500, 600 personas aproximadamente en la Plaza Uruguaya. De hecho, hay personas que siguen llegando, vienen con la familia, vienen con su bandera, jóvenes. Y bien, la gente utiliza ya, si voy a hacer un pequeño paneo para que puedan ver, ratito, para que vean un poco. Allá la gente utiliza debajo de Artigas para hacer su reclamo, conversar, es un micrófono abierto. Muy bien. Y que de la manifestación que se hizo la semana pasada, que creo que fue el día viernes, si mal no recuerdo, ¿verdad? Fue el viernes de tarde. Y el día viernes, ¿qué fue qué aconteció? Si puede hacer un resumen, por favor. Mira, Alfredo. El viernes se hizo un poco, voy a hacer el relato un poco de cómo fue. Esa manifestación empezó a convocarse el jueves, empezó a salir en las redes sociales. Luego ocurrió lo del viernes a la mañana, lo del señor en Guairá, tengo entendido, que pasó esto, que el presidente le dio una respuesta fuera de lugar al señor. Y después sacaron la fotito que finalmente le entregaron los medicamentos. Entonces se convocó acá a las 17 en el mismo lugar. Hubo una participación de 1.800 personas, casi 2.000 personas aproximadamente. Se hizo también varias personas, varios oradores, ciudadanos. De hecho, se reclamaba mucho que estaba politizado, que había políticos detrás. Bueno, y en esa vez no se pudo ver eso, no se vio. Mucha gente, no había micrófono, nada. Ahora tienen un megáfono, están hablando con un megáfono.
Y se fueron a marchar, el viernes marcharon a las 7:30 aproximadamente hasta su reclamo, y luego tipo las 9:30 por ahí, se fueron a su casa y compañía y volvieron a convocar hoy la segunda edición, que de hecho no es la misma cantidad, pero de nuevo importante, casi 500, 600 personas creo que hay acá, mucho ruido, la gente sigue llegando, y su eje, vuelvo a repetir, es el reclamo del mejor sistema de salud y sobre todo con la plata que se le dio a salud en el marco de la ley de emergencia sanitaria. Ya. Y el viernes también estuvo dentro de estuvo dentro de los reclamos, si mal no recuerdo, el tema de la fiscal Sandra Quiñones. Sí, el viernes fue un poco más amplio porque reclamaba también cuestiones relacionadas a justicia, especialmente el Ministerio Público, el juicio a Sandra Quiñones, y sobre todo el tema presidente de la República, sus múltiples errores, complicaciones, que no funciona su sistema, su gabinete civil, y también el tema de salud, ¿verdad? Que estuvo otra vez en el punto. Y hoy el reclamo específicamente es el tema salud, ¿verdad? Según la convocatoria y según los organizadores, los autoconvocados, hicieron en ese marco. Y yo te pasé un documento, cuando pueda podemos proyectar y conversar un poco, mirar un poco los números, mirar un poco el presupuesto de salud. ¿Cuál es el error y por qué, si hay dinero, si hay recursos, el Ministerio de Salud no tiene medicamento? ¿Por qué este señor tuvo que recurrir a una humillación para poder conseguir medicamentos? ¿Será que un ciudadano que recurre a un puesto de salud, a un hospital público, se le da el medicamento o tiene que recurrir a la seccional, tiene que recurrir a su correligionario para obtener eso? Entonces, ¿qué pasó de los recursos? ¿Y cuál es la situación de ese dinero? ¿De qué presupuesto hablamos y por qué no se ejecutaron? Cuando pueda, nomás, no estamos apurados porque tenemos tiempo acá, podemos mostrar un poco el PDF que te pasé y analizar un poco los números que tenemos ahí, Néstor. Sí, voy a pasar enseguida. El PDF, ya encontré. Acá, para que la gente entienda un poco, el Ministerio de Salud tiene un presupuesto anual. El presupuesto anual, estamos hablando de casi 800 millones de dólares anual, aproximadamente tiene el Ministerio de Salud. Y por la ley de emergencia sanitaria se había hecho un préstamo para atender la emergencia y se hizo un préstamo de 1.600 millones de dólares. De ese 1.600 millones de dólares, gente que me está escuchando y me va a tener que disculpar con los números, de ese 1.600 millones de dólares, casi el 30% se fue al Ministerio de Salud. Estamos hablando de 380 mil dólares que el Ministerio de Salud llevó. Y acá el dato, querido Néstor, de ese dinero que se fue de los 1.600 al Ministerio de Salud, ejecutaron 33% recién. Solamente el 33%. Entonces, ¿cómo no va a faltar medicamentos? ¿Verdad? ¿Cómo no va a faltar medicamentos? Si este es el pecado de Mazzoleni. En esta imagen se puede ver el pecado de Mazzoleni, porque la plata, esto que estamos hablando, te voy a dar el monto exacto de este presupuesto. Esta es la ejecución. Esto se publicó en la página del Ministerio de Salud. Yo llegué al Excel y le puse los porcentajes, ¿verdad? Para que se pueda entender mejor. Voy a dar algunos datos que voy a abrir acá. ¿Ahí se ve sí, bien? Ese está bien. Ese está bien. Dale. Primero, voy a dar algunos datos. Yo recién decía que se hizo un crédito, el Estado hizo un crédito de 1.600 millones. De este 1.600 millones de dólares, el Ministerio de Salud llevó 362 millones de dólares. Es decir, el 26% neto. De este 26%, y estos 362 millones,
recién se ejecutó 33%, que puede ver acá en la imagen sale, 33%, ahí abajo mismo. Solamente este tiene para usar todo el 2021 todavía. Lo grave del tema, si vos te fijas, Néstor, en esta imagen, y este es el pecado de Mazzoleni. Si vos te fijas arriba, dice servicios personales. ¿Me podés decir qué porcentaje de ejecución tiene servicios personales, contrataciones personales? Contratación Sí, personal, bonificación y gratificaciones, dice. Servicio personal, el que está amarillo arriba mismo. 96,50%. 96,6% de ejecución presupuestaria. Te vas al otro amarillo, el otro que marqué en amarillo abajo, que sí, es productos e insumos químicos y médicos. O sea, que estamos hablando de medicamentos y equipamiento. ¿Qué ejecución presupuestaria tiene sobre eso? 21,05%. Por eso digo que este es el pecado de Mazzoleni. No podés, para contratar gente, eso rápido, porque la mayoría son, hay profesionales, pero muchos contrataron personal administrativo también. Rápidamente se ejecutan presupuestos para eso. Pero para comprar medicamentos, que es el que reclama la gente realmente, que es el sentido de esta manifestación, ejecutamos un 21%, querido Néstor, y también la gente que están viendo. O sea, ahí está el problema. Dame una posibilidad y andate un poco en la segunda imagen de abajo para poder graficar mejor de qué es lo que estoy hablando. Dice, atención integral ante la emergencia sanitaria, ejecución 33%, y ahí pueden ver los montos. Este es el problema. No digo que tendría que haber ejecutado todo ya el año pasado, pero ¿cómo vamos a tener reclamos así tan brutales de mucha gente? Y acá vemos que tienen dinero y ejecutaron el 33%. Y este es uno de los puntos del sentir de esta manifestación, porque no es problema de plata, tenemos plata, problema de gestión, problema de ejecución. Entonces, también paralelamente ocurrió algo, Néstor, es que el Ministerio de Salud tenía un servicio de datos abiertos. Ese servicio de datos abiertos te brindaba la disponibilidad de medicamentos por hospitales. Vos querés saber un omeprazol, si tiene tal hospital, entra en el dato abierto y vas a encontrar. Sin embargo, eso ocurrió el año pasado, tenía todo. Y este año desapareció la página, el enlace de datos abiertos, y justamente vos ahora no podés saber en qué hospital si hay medicamentos. Te vas ahí, depende del médico y la enfermera y el administrador si te dice si tienen o no medicamentos. Y este también es uno de los puntos que reclaman hoy, que vuelvan a subir en internet de los medicamentos. Y esta es la vergüenza de Mazzoleni, y vuelvo a reiterar sobre eso. Y después hay más imágenes, pero quisiera detenerme todavía ahí, porque sí, este presupuesto del Ministerio de Salud que se le dio de la deuda que vamos a pagar todos los 1.600 millones de guaraníes, se divide en dos partes. Por un lado, el que ya vimos más adelante, ¿verdad? Medicamentos, contratación de personales y compañía. Abajo, la segunda parte es equipamiento. Entonces, esa parte del equipamiento, uno puede ver que la ejecución sí está bastante bien. Están por ejecutar el 100%. Estos serían, que tienen que pagar servicio básico, agua, luz. Esto se tiene que pagar nomás luego. Ahí dice productos de insumos químicos. Acá compraron todo ya. Y adquisición de herramientas ya compraron. Estos sí ya están ejecutando. Pero el pecado de Mazzoleni está de arriba, que todavía no logra ejecutar. ¿Te acordarás, Néstor, que el año pasado intentó hacer una licitación por excepción, y con la famosa tapabocas, cama y compañía, que intentaron traer, y se le tuvo que cancelar el contrato, ¿verdad? Se abrió un proceso judicial, y de ese momento el Ministerio de Salud no logra avanzar, no logra ejecutar. Tiene una desprolijidad dentro del Ministerio de Salud, no tienen eficiencia para poder
ver realmente la necesidad de comprar los medicamentos y ejecutar esto, porque tenemos plata disponible, pero no se ejecuta. O sea, como si fuera que vos tenés necesidad en tu casa y tener la plata guardada en el banco. Sí, el tema es que hay que ver qué es lo que pretenden hacer con ese dinero, porque no van a estar dejando, ya va a ser un año. En marzo se le aprobó, el 31 de marzo, si mal no recuerdo, si mi memoria no me falla, se aprobó la ley de emergencia. Y ya estamos acá a 10 meses y algo, 10 meses y medio prácticamente de eso. Y no puede ser que no estén comprando los medicamentos, siendo que hace poco estaban en un programa de televisión, estaban informando cuánto costaban ciertos medicamentos, eh, y salía prácticamente solamente con dos medicamentos casi 90 millones de guaraníes. Ujú. Si es que usaba durante 15 días, ¿verdad? Que es lo que algunos están en terapia. Si pasa 15 días ya está más para allá que para acá. Ujú, ujú. Agregando que la ley de emergencia tuvo vigencia hasta diciembre de 2020 y tuvieron que algunos artículos para poder seguir usando estos recursos justamente, tuvieron que prorrogar hasta junio, ¿verdad? Para poder seguir ejecutando este dinero, ¿verdad? Porque Sí, imagínate, ahora le faltan 6 meses para ejecutar todo esto, ¿verdad? Y no ejecutó ya hasta diciembre, o sea, el momento que más necesidad teníamos. Y ahora, ¿en qué se va a gastar esto, verdad? Porque 33% después se aprobó en marzo, se aprobó, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 9 meses después y ahora 6 meses otra vez. Vamos a ver qué va a hacer el Ministerio de Salud. Vamos a ver qué está pasando en el Ministerio de Salud, por qué esta baja de ejecución no tiene ninguna, no puede existir una respuesta así, cualquier respuesta, porque imagínate, estamos hablando de medicamentos que se necesitan y había sido, tenían la plata y no se ejecutó. y de acuerdo a los datos que vos tenés, y algunas informaciones extra oficiales, ¿verdad? ¿En qué crees que van a estar utilizando ese dinero? ¿No será que van a usar para, especulando, hablando, ¿verdad? ¿No será que van a utilizar para pagar parte de la deuda? Porque uno de los reclamos que se le está dando al gobierno es justamente que se está endeudando demasiado y no hay respuesta. O van a pasar otra vez a otros rubros como infraestructura, porque ya usaron ya ese dinero. Acordate que sacaron de salud un porcentaje para pagar algunas obras públicas. No sé si Y recordás mira eso. que Sí, mira que esto se presupuestó a través de una ley especial. Recordemos que esto no está como ley de presupuesto de la General de la Nación. Esto se hizo una ley especial y eso configuraría un delito si es que llegan a hacer eso. Una desviación de recursos eh, al no utilizar al rubro que se debería usar. Imagínate, medicamentos, 21% ejecutaron y eso es lo que más necesitamos. Te doy otra situación, Por porque es que ejemplo, estamos hablando. yo recuerdo que utilizaron, hubo una solicitud de los gremios, eh, para hacer el tema este del río Paraguay, porque estaba teniendo poca agua. Entonces tendría que aprobaron para el dragado. Acá justamente estoy teniendo. Tal como aprobaron diputados al Fondo de Salud, 14 millones fueron destinados y utilizaron para el uso de dragado. Y eso solicitaron en los gremios de la producción. Al Desviaron final, ese dinero. eso puede pasar, Néstor, Y eso hicieron a través de una puede ley. pasar porque con otra ley otra vez. Y imagínate, Sí. nos vamos todo para esto, faltaban medicamentos y No es que pasaron así contablemente nomás
sino hicieron una ley para sacar ese dinero que era del fondo de salud de COVID. Me estoy moviendo porque se movilizaron la gente. No sé de dónde se van. Frente al Partido Colorado, a la Junta de Gobierno. Muy bien, gracias. Ahora salieron la gente, se fueron frente al local del Partido Colorado. Vuelvo a repetir, una buena cantidad de gente, ¿verdad? Al principio había, cuando yo llegué, había 200 personas, después se fueron llegando, y creo que ahora estarán por las 700 personas aproximadamente. Y bueno, este reclamo al principio manejaron los organizadores que querían ir frente al Ministerio de Salud, pero finalmente se fueron, que es acá cerquita, acá una cuadra de la Plaza Uruguaya, al local del Partido Colorado, que está sobre, ahí ya vieron, 25 de mayo, sobre 25 de mayo. Acá tengo el dato exacto de lo que estaba hablando. De los 514 millones de dólares que fue destinado a salud, le quitaron 53 millones de dólares al fondo de salud. ¿Ese de qué presupuesto de qué año? Y no, ese es de la ley de emergencia. ¿De la ley de emergencia? 21 millones le dieron para el tema de los dragados, 17 millones le dieron a las gobernaciones y 15 millones a otros rubros para la reactivación económica. Acuérdate que fue $1 millón por cada gobernación que se les dio ese dinero. En total fueron 53 millones de dólares que le quitaron de ese 514 millones de dólares que se designó por la ley de emergencia al fondo de salud. Que era luego fondo de salud, entonces ya le sacaron una parte. Entonces, lo más probable es que el destino de este 367... Es que en infraestructura ya utilizaron casi el 100% de lo que vos estuviste mostrando y no ejecutaron la parte de medicamentos, prácticamente están sacando el dinero de medicamentos. ¿Entendés? Disculpa que estoy en la calle nomás acá. Estamos pasando por eso ahí. Mucho ruido, si me aguardan un ratito. Sí, te estaba diciendo. Estoy acompañando la marcha. Te estaba diciendo que según tu informe, ¿verdad? Que donde más falta es en insumos de medicamentos y la parte de equipamiento y casi se ejecutó casi el 92%, quiere decir que la parte de medicamentos es lo que se usó para financiar esos rubros que te dije, ¿verdad? 21 millones de gremios que se hizo para el dragado, 17 millones de gobernaciones y 15 millones a otros rubros para reactivación económica. Me repetí otra vez el monto total de lo que ya le sacaron a salud de su presupuesto dentro del marco de la emergencia sanitaria. Si me puedo repetir eso. Sí, te repito. De 514 millones de dólares que fueron destinados por la ley de emergencia al fondo de salud, 21 millones de dólares dieron para cumplir con la solicitud de los gremios, los ojeros, UIP y compañía, que fue para el dragado del río Paraguay. Y 17 millones de dólares le dieron a las gobernaciones, o sea, $1 millón a cada gobernación. Y 15 millones de dólares le dieron a otros rubros para reactivación económica. Y eso se hizo a través de leyes. Cada una tuvo una ley específica. ¿Vos te recordás, Néstor, cuando se hablaba de ampliar el subsidio de la luz, el consumo de la luz? Se hablaba también en el Senado que querían sacar de este presupuesto de salud, querían sacar para pagar eso, para ampliar, creo que era para llegar hasta diciembre. Y finalmente esa propuesta no corrió, esa propuesta. No, casi todos los pedidos quisieron sacar del fondo de salud, porque supuestamente había poca gente enferma. ¿Te acuerdas que hasta de julio a agosto creo que era 11 personas fallecidas nomás había?
y a partir de agosto más o menos se empezó a disparar los números de Y fallecidos, de internados. no sé si se ve ahí la imagen, quisiera dejar con esa imagen ahí. ¿Se ve bien? Vamos a ver. Estamos frente al local de la ANR. Te falta un trípode. Sí, pero estoy en la bici, entonces ahí se ve algo ahí. Está oscureciendo nomás también. Sí. Entonces es más complicado ya. Ahí está mejor. Mira, Néstor, yo creo que este dinero que estamos hablando de más de 300 millones, más de 300 millones de dólares, como nos está ejecutando para la compra de medicamentos, hay una ejecución del 33%, creo que lo que finalmente se va a hacer acá con este recurso es lo que ya se hizo. Este recurso se va a terminar destinando a cualquier otra cosa, menos para comprar medicamentos. Eso es lo que yo creo. Y eso sería lamentable, y por algo ya sacaron la plataforma de datos abiertos, donde teníamos informaciones completas sobre la situación del stock de medicamentos. Entonces ahora nosotros no sabemos qué de las cosas que se compraron, dónde están, quiénes consumieron, porque hay que decir, Néstor, yo tengo una mamá que tiene tratamiento oncológico en IPS, mi papá también tuvo COVID, y los hospitales en estos últimos meses, anteriormente los hospitales estaban llenos, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos hospitales con menos personas, porque disminuyeron la cantidad de personas porque muchas personas no tuvieron gripe, muchas personas no tuvieron influenza, porque nos alejamos todos, nos lavamos las manos, usamos tapabocas, y si vos agarrás y haces la cantidad de enfermos COVID con relación a las enfermedades normales que solemos tener, no puede ser que estos gastos, ¿en qué se usaron? Yo entré acá, para cerrar. Entender aquí lo que te estoy mostrando en la imagen. Dice, esto fue lo que solicitaron. Gremio empresariales urgen a dragados en los ríos. El siguiente, aprueban que fondos de salud se usen para dragado. Y ahí aprobaron 21 millones de dólares. Mira, eso fue lo que se usó específicamente para dragado. Y después hubo otra ley que utilizaron para pagarle a las gobernaciones $1 millón a cada gobernación. Y después utilizaron entonces aquí justamente hice un resumen que está ahí. Utilizaron 15 millones para otros rubros de reactivación económica. Entonces, Néstor, acá la plata ya está. Otro lado, no compraron los medicamentos, porque eso podemos decir, ¿verdad? Porque no compraron, porque tenés 21% de ejecución presupuestaria. Entonces, no compraron los medicamentos. Contrataron, ejecutaron un 98% ejecutaron para contratación de personales y 21% para compra de medicamentos. Y en el global tenés un 33% de ejecución. Es una vergüenza. Y cada día más, como vos me estás dando esos datos, ahora empiezo a entender algunas cosas. De los 500 millones de dólares original que le correspondía al Ministerio de Salud, se fueron recortando y ahora quedó 360 millones de dólares. De esos 360 millones ejecutaron 33 y tenemos aproximadamente 250 millones de dólares que seguramente va a ir a las gobernaciones o los municipios en un año electoral. Sí. Y quién sabe, andás a ver si no van a utilizar esos remedios como moneda de cambio para votos. Puede ser También.
Como siempre fue, También. ¿verdad? Pues era una costumbre. Muy bien, Néstor. Yo quisiera ir cerrando ya la transmisión. Tenemos estas imágenes que compartimos recién. Vamos a estar compartiendo en las redes sociales de nuestras cuentas para que la gente pueda ver de qué estamos hablando cuando hablamos de 33%, por qué decimos que hubo una ejecución para contratación de personal de 98% y para comprar medicamentos 21%. ¿Qué pasó del resto de la plata? Y también queremos saber si la vacuna que van a comprar esta plata, que no superan más de 50 millones de dólares hasta ahora las compras de vacunas, no superan 50 millones. Recordará que por COVAX entregaron un adelanto de 7 millones de dólares recién. Entonces no podemos hablar que de todo esto se va a comprar la vacuna, porque es mucha plata. Entonces, ¿dónde van a destinar esta plata? ¿Dónde está la rendición? ¿En qué usaron? ¿Dónde están los medicamentos que ya compraron? Y impresionante todo lo que están de eso, y eso que esto es del Fondo de Salud de la Emergencia, ¿verdad? Aparte está lo que están El usando del presupuesto. IPS. Sí, Aparte está lo que están sí, usando del sí. IPS también, ¿verdad? Que vos contaste recién la experiencia que tuviste con tu papá en IPS, y eso es totalmente aparte de la ley de emergencia. Ellos le están De hecho, haciendo, no, le están de hecho, utilizando eso. Néstor, de hecho, no sé si vos sabés, pero una parte de lo que se destinó a salud se fue para el IPS y otra parte se fue para Hospital de Clínica, Universidad Nacional de Asunción. Se fue una parte, pero estamos hablando de casi 8% aproximadamente entre ambas instituciones, que también se fueron ahí. Entonces, a mí me preocupa muchísimo, Néstor, que estos recursos no estén ejecutando para comprar medicamentos y termine parando en las gobernaciones, en los municipios, y que se utilice como moneda de cambio, como decía vos, para pedir voto. Sí, sí. Y queremos saber qué están opinando la gente que está viendo. Pueden dejar su comentario ahí, independientemente que esté viendo en Facebook, en Twitter o en YouTube. Pueden escribir ahí en los comentarios y compartimos sus opiniones acá en vivo. A ver si alguna persona que está viendo puede comentar sobre esta documentación que estamos presentando mientras ocurre la manifestación. Olvidé decir eso. ¿Me está escuchando? Te escucho. Muy bien. ¿Tenemos mensaje, Néstor? No, y justamente eso es lo que estoy comunicándole a la gente, ¿verdad? Que envíen sus Que quieran mensajes. participar. Sí, porque no pueden escribir ahí abajo en el comentario. Porque aquí estoy leyendo de que escriben en el Twitter, pero eso no está saliendo, eso no sale en la transmisión. Dice, por ejemplo, esta persona. El mismo que te respondió la otra vez. Nada más. Nada más. Bueno, Néstor, vamos a cerrar entonces nuestra edición de hoy un poco, acompañando un poco esta manifestación, este reclamo. Hola. Acá me dice alguien. Hola, ¿me escuchas? Acá me están diciendo, le pregunto este tema de Coangari 4. ¿Se trata de sectores de la izquierda enfrentados? Porque este gobierno está manejado por la izquierda caviar, dice. Otro dice... No entiendo lo que dice. Todo disculpa la izquierda caviar. David Villala. Y después otro dice más bien insulto en vez de un comentario que pueda aportar a la transmisión y al debate.
Yo pensé que iban a hacer preguntas sobre presupuesto, si le interesaba a la gente el tema de los medicamentos, ¿verdad? Acá, porque se está dando datos oficiales, ¿verdad? De ejecución financiera de salud de COVID. Entonces, si tenía alguna consulta, alguna queja, reclamo, o todo está súper bien, ¿verdad? Me extraña que la mayoría están solicitando que haya medicamentos, vacunas, etcétera. Muy bien, acá hay una, no sé si se puede ver allá en el fondo. No puedes consultarle a alguien algo, preguntarle a uno de los manifestantes. Mira que están todos ya metidos allá en el frente. Ahí Sí, ya, lleno los está muy cascos lejos. azules. Y voy a quedar por acá un poco más lejos nomás. Y bueno, entonces vamos a ver para la próxima edición, a ver qué tenemos. Vamos a salir a acompañar a la gente, vamos a comunicar, vamos a investigar los temas que denuncian. Y bueno, esto ha sido por hoy, Néstor, y buenas noches. Listo. Muchas gracias, Alfredo. Hasta luego.